resucitó, se le presentó a los discípulos. Eso lo vimos hace 15 días. Y cuando el Señor se les presenta a los discípulos, dice la palabra que lo primero que les dijo: paz a vosotros, porque en Él había paz. Amén. Así que usted transmite lo que usted tenga en su corazón. Si en usted hay miedo, eso lo va a transmitir. Se le va a notar el miedo. Hay personas tan miedosas que les nota el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que dice la palabra que nuestro Señor, cuando se apareció, les dijo: paz a vosotros, así como me envió el Padre, los envió a ustedes. Y dice la Biblia que sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra que a partir de ese momento ellos ya no sintieron más miedo, porque ellos estaban con miedo a los judíos, por eso estaban encerrados. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Salieron sin miedo. O sea que hay que pedirle a Dios que envíe el Espíritu Santo para que nos fortalezca, porque dice la palabra que no nos da un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Amén. O sea que con el Espíritu Santo podemos echar el miedo fuera de nosotros. ¿Está claro hasta ahí? Le pasó a la primera pareja. La primera pareja, cuando Dios las puso en el huerto, quizás ellos no tenían miedo a nada. De hecho, dice la palabra que Adán llamó a los animales y a cada uno le puso su nombre. Me imagino él llamando al león. Tremendo animal, no tenía miedo y le puso el nombre de león. Y a todos los animales, dice la palabra, Adán le puso el nombre. Dios le dio sabiduría. Pero cuando ellos entraron en desobediencia con Dios, empezó el miedo a perseguirlos a ellos, a atormentarlos. Y cuando el miedo los atormentó, escucharon la voz de Dios y lo primero que hicieron, ¿sabe qué fue? Diga, hagan escondedero. Porque el miedo los asaltó. Por eso el verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y dice la palabra que esta pareja, el hombre y su mujer, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles de huerto. ¿Qué significa esto? Está comprobado según este pasaje bíblico, iglesia, que nuestra desobediencia a Dios nos va a llevar a ignorar la voz de Dios cuando la escuchemos. Escuchen bien. Cuando vivimos en ignorancia, cuando creemos que todas nos la sabemos, que no necesitamos de Dios en nuestra vida, cuando eso pasa, nos va a llevar a ignorar la voz de Dios, que fue lo que hizo Adán y Eva. Y atraerá automáticamente, mis hermanos, al espíritu de miedo sobre nuestra vida, para que nos alejemos y nos apartemos de la presencia de Dios, ocultándonos para mal nuestro. Porque cuando ellos se ocultan, dice la palabra, el versículo 9, léalo conmigo, en Génesis 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿A quién llamó Dios? ¿A quién llamó Dios? Al hombre. ¿Y quién había fallado? Diga, la mujer. Pero como los dos eran una misma carne, por eso dice la palabra: yo llamo al hombre. Eso demuestra que Dios a nosotros como hombres nos va a pedir cuentas de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra pareja, aún hasta de nuestros hijos. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Pero cuando nosotros como padres de familia hemos sido o nos catalogamos como buenos esposos, como responsables, como personas que hemos estado al frente del hogar tratando de responder sabiamente por ese hogar, pues uno no tiene miedo cuando Dios lo llame a cuentas. No vamos a tener miedo. Amén. Cuando el padre de familia, Dios llame al padre de familia y diga: ¿y dónde están sus hijos? ¿Qué están haciendo sus hijos? Le mostró el camino, le mostró la palabra, les habló de mí, dio testimonio de mí, y el padre de familia dice: sí, yo le mostré. Entonces dice: ya no es problema suyo, porque la escritura dice que los hijos no llevarán el pecado a los padres, ni los padres llevarán el pecado a los hijos. Como padre, nuestra responsabilidad es aconsejar a nuestros hijos, pero ellos deciden qué hacer, si se quieren perder o se quieren salvar. ¿Es así o no es así? Ellos tienen, como nosotros, un libre albedrío. Si Dios me dice: instruya a sus hijos en los caminos para que cuando sean viejos no se aparten, y yo lo hago, si yo lo hago, voy a ver la bendición de Dios sobre mis hijos. Pero si yo, por ejemplo, no lo hago, soy negligente a eso, pues el día de mañana, tarde o temprano, tendré que dar cuenta a Dios. Versículo 10. ¿Qué le respondió Adán a Dios? Cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? En el versículo 9 de Génesis 3,
No es que le estuviera diciendo, mijo, usted se salió de los parámetros del jardín. Mijo, es que usted se salió allá al otro lado del jardín de leer donde lo puse. No, señor. Cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú?, le está diciendo automáticamente a Adán, mijo, ¿qué ha hecho usted? ¿En qué condición está? Como cuando el padre o la madre le dice al hijo, mijo, ¿usted qué piensa de la vida? Eso prácticamente fue lo que Dios quiso decir. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está usted, mi hijo? ¿Dónde están los mandamientos que le mandé? Por eso dice, léalo conmigo, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? ¿A quién llamó? Léalo conmigo. Llamó al hombre. Llamó al hombre, dice la palabra. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué responde él? Versículo 10, léalo conmigo. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve ¿qué? ¿Alegría? Tuvo miedo. ¿Por qué tenía miedo cuando todos los días ellos tenían comunión con Dios? Y siempre se paseaba la voz de Dios al aire del día en el huerto, y tenía comunión con Adán, y Adán hablaba con Dios, y Dios le decía, mi hijo, haga esto, y haga esto con su mujer, y mándele a hacer esto, para que ella también sea obediente, y pilas que la mujer no vaya a ponerse a hablar con el diablo, porque el diablo anda por ahí como león rugiente. Quizás Dios le daba esas instrucciones, porque ya Dios le había mostrado. Antes de que sucedan las cosas, Dios ya nos las ha mostrado. A los padres de familia, antes que le ocurra una desgracia a los hijos, Dios ya les muestra. Y los pone hasta que los aconseje, pero ellos son los que deciden. Y si se equivocan es problema de ellos, ¿sí o no? ¿Qué le va a echar la culpa a los padres? Si mi hija se equivoca, ¿por qué me echa la culpa a mí? Si mi hijo se equivoca, ¿por qué me echa la culpa a mí? ¿Acaso yo no le digo un buen ejemplo? ¿Acaso yo no le digo una buena instrucción? ¿Acaso yo no oraba por ellos? Pero cada uno se labra su propio destino. Suena duro decirlo, pero esa es la realidad. Dice la palabra que este hombre, Adán, le responde a Dios hasta con soberbia. Yo creo que esas palabras que le dijo Adán a Dios fueron las que hicieron que ellos fueran expulsados del huerto del Edén. Por eso dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo estaban ellos? Desnudos. Por eso le digo, Satanás los desnudó. Les quitó las vestiduras celestiales que Dios les había puesto. Y todo por causa de ¿qué? De la curiosidad. La mujer de ponerse curiosa, hacer lo que no le ha mandado Dios. Hablar con el diablo. Por eso, mujeres, escuchen bien las voces que están oyendo y tengan discernimiento si es la voz del diablo o es la voz de Dios. Porque el diablo es un engañador. Y dicen que con la mujer no pudo ni el diablo. No, el diablo la engañó. Sí pudo, la engañó. Amén. Entonces no se dejen engañar. Ese es el origen del miedo, mis queridos hermanos, aquí en la tierra. El cual viene de Adán hasta nuestros días. Ya que Adán dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se escondió. El miedo nos lleva a escondernos. El miedo nos lleva a ocultarnos de Dios. A decir, por aquí Dios no me ve, puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, Dios no me ve. Mentira, los ojos de Dios están en todo lugar, dice el Salmo 14, mirando a los buenos y a los malos, dice la palabra. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, dice la palabra. Eso significa que el diablo despojó a Adán y a Eva de sus vestiduras espirituales que Dios le había colocado cuando los bendijo, porque Dios los bendijo, les dijo, fructifiquen la tierra, sojuzgarla. Cuando le dijo sojuzgarla, es que hay otro que es el juez, que es Dios. Y Dios le dijo a Adán, sojuzgue la tierra y reproduzcanse. Amén. ¿A quién le dijo eso Dios? A un hombre y una mujer, ¿sí o no? No se lo dijo a un hombre y un hombre, y a otro hombre y a una mujer y otra mujer. Porque un hombre con otro hombre no se puede reproducir, o sí se puede reproducir. ¿Dos mujeres también se pueden reproducir? Tampoco. Entonces, ¿por qué le buscamos 5 patas al gato? Dios creó varón y hembra, y son los únicos que pueden reproducirse. Lo demás es mentira del diablo, engaño satánico. Ahora, alguien dijo por ahí referente al miedo, que el miedo es el convencimiento de nuestra incapacidad de afrontar una situación por nuestras propias fuerzas. Alguien dijo por ahí, bueno, y lo repito, que el miedo
Era el convencimiento de nuestra incapacidad de afrontar una situación por nuestras propias fuerzas. Ahora escuchen esto, iglesia. Son 3 las reacciones naturales frente al miedo de una persona o de un animal. Son 3 las reacciones. Número 1, la primera reacción natural es la huida. ¿Cuál es la primera reacción natural? La huida. Viene desde Adán. Ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba y se escondieron. La huyeron. Vámonos de aquí. Amén. Es natural que tanto el hombre como los animales huyan ante una situación que le genere peligro y cause miedo. Por eso el versículo 8, y el hombre y su mujer se escondieron. No fue uno solo, fueron los 2. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Los 2 se escondieron. ¿Sabe por qué los 2 tuvieron miedo? Porque los 2 le habían fallado a Dios, habían desobedecido y habían comido el fruto prohibido. Los 2. Porque la mujer fue muy, digámoslo, complaciente con el varón. Tenga el fruto, mijo, vea, ya comí, se me abrieron los ojos, tenga usted también. Y después los 2, como eran una sola carne, los 2 pagaron las consecuencias. Eso es delicado. Eso es como el matrimonio. Tiene que haber diálogo. No podemos maldecir a nuestra pareja. No podemos odiar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, porque nos estamos odiando y maldiciendo a nosotros mismos. Esa es la realidad. Ahora, en el reino animal también se ve este tipo de huida. No por evadir alguna responsabilidad como los hombres, sino por motivos de sobrevivencia. Motivos de sobrevivencia. Los animales huyen cuando ven que hay otro que viene a atacarlos. Ellos salen corriendo. Eso es natural. En ellos y en los seres humanos. Si yo un ladrón viene a robarme, pues yo miro a ver cómo pago esconderlo también. Porque es natural el miedo. ¿Amén? ¿Cuál es la primera reacción natural frente al miedo de una persona? La huida. La segunda reacción natural, ¿cuál es? Son 3. La segunda reacción al miedo es el enfrentamiento. El enfrentamiento es la segunda reacción natural. Que usted del miedo se enfrenta. ¿Sí? ¿Es la verdad? Del miedo se enfrenta. Dice, pues aquí me acabo o lo acabo. Una de 2. Y se enfrenta a usted. Pero por puro miedo. Y por puro miedo puede hasta matar a otra persona. De miedo lo mató. ¿Han escuchado eso? Eso pasa, iglesia. Es cuando tomamos voluntariamente la necesidad de enfrentar ya sea el asunto o al mismo individuo el cual nos causó el miedo. Como Adán. Adán enfrentó a Dios. ¿Sabían ustedes que Adán enfrentó a Dios? ¿Cómo así, pastor? Ahí lo dice. Génesis 3:12. Véanlo conmigo, Génesis 3:12. ¿Dónde estamos? Dice, y el hombre le respondió a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo Adán? Enfrentó a Dios. ¿A quién creen ustedes que le echó la culpa a Adán? ¿Ah? Le echó la culpa a Dios, no a Eva, a Dios. Porque le dice el Señor le dice a Adán a Dios, la mujer que tú me diste como compañera me engañó y yo comí. O sea, yo caí fue porque ella usted me la dio. En pocas palabras, si usted me dio una mujer con defectos, fue lo que Adán quiso decirle a Dios, justificando su pecado. Eso es lo que hacemos por naturaleza. Nos justificamos. La mujer también se justifica. No, la serpiente me engañó y yo comí. Y se echan la culpa el uno al otro. ¿Acaso eso no pasa hasta el día de hoy? ¿Quién fue el que cometió la infracción? ¿Quién fue el que empezó el pleito, la pelea? No, y se señalan el uno al otro. Eso pasa hasta el día de hoy. Amén. La segunda reacción natural frente al miedo es el enfrentamiento contra el adversario. Amén. Aquí vemos que Adán se enfrenta a Dios y le hace como el reclamo a Dios, la mujer que usted me dio, en pocas palabras, no servía, porque se dejó engañar y por eso caí yo. Eso fue lo que le quiso dar a entender a Dios. Y eso fue lo que prácticamente le abrió la salida del huerto del Edén, a Adán y a su pareja, porque dice la palabra que los expulsó Dios del huerto. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente al miedo? No justificarnos, reconocer nuestra falta. Ahora,
Adán, bajo ese miedo que le había infundido Satanás, enfrenta directamente a Dios, justificando su maldad y culpándole de su problema y su desgracia. En el reino animal, mis queridos hermanos, es muy diferente el enfrentamiento por miedo, ya que aquí se trata de enfrentarse por sobrevivir ante la amenaza de ser devorado por un animal salvaje, donde la víctima, por miedo, se enfrenta a su depredador, no importando que éste lleve la de ganar, y le da la pelea, aunque al final termine derrotado. Ejemplo, el león por el búfalo. El búfalo, al ser el rey de la selva, perdón, el león, al ser el rey de la selva, un animal salvaje, depredador, comparado en la Biblia con Satanás. El apóstol Pedro lo compara en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque Satanás anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. El león es un animal salvaje, un depredador. Él no perdona a su presa, a su víctima, porque él necesita, según la cadena alimenticia, alimentarse obviamente de otros animales. Pero el búfalo, en este caso, no sé si han visto los videos documentales en National Geographic, donde vemos, o Discovery, donde vemos animales, leones, leonas, enfrentándose a búfalos, o a hienas, o a otros animales más pequeños de bajo rango, y donde vemos que estos animales le dan la pelea a los leones. Y hemos visto hasta cómo muchas veces búfalos han derrotado al león, lo han matado en manada al rey de la selva, pero lo hacen por miedo. Ellos luchan, aunque llevan de perder, pero luchan por su vida. Esa es la completa realidad. La tercera reacción natural frente al miedo, hemos hablado de dos. Número 1, la huida. Número 2, el enfrentamiento. Y número 3, la parálisis. Diga conmigo, la parálisis. Hay personas que se dejan robar porque se paralizan y se bloquean emocionalmente. Y es tanta la tensión que siente la persona cuando, por ejemplo, un ladrón lo va a robar, que se quedan quietos o se dejan matar. En los animales pasa eso. ¿Vieron el animal? No. Si ven que pueden huir, huye. Si ven que pueden enfrentarlo, lo enfrentan. Pero la otra es que hace quietico y les hace comer. Eso pasa en el reino animal. En la naturaleza pasa eso. La parálisis que produce el miedo. Por eso decían los abuelos, como decía ahora, que el miedo no los deja pelear. Y es la verdad. Cuando somos asaltados, por ejemplo, en algunas ocasiones, la reacción inmediata es que nos paralizamos de miedo. No sé si ha pasado. Estábamos ahí esperando quizás el transporte, llegó el ladrón, bajate, y nos paralizamos, le entregamos todo, salió y se fue el tipo, nosotros quedamos ahí con miedo, quedamos, mejor dicho, anonadados, y después cuando reaccionamos decimos, ve, ¿yo por qué no hice nada? Ve, ¿yo por qué me dejé robar? Ve, yo había podido hacer esto. Pero en ese momento fuiste presa del miedo, el miedo que paraliza. En el mundo animal, como le decía, es igual, ya que por miedo algunos animales, cuando se sienten amenazados, huyen. Otros se enfrentan con miedo y otros se paralizan resistiéndose aún a la muerte. Ahora, para entrar ya en recta final con el mensaje, hay 3 tipos de miedo que a usted y a mí nos rodean. ¿Quieren conocerlos? 3 tipos de miedo, según la palabra, que a usted y a mí nos rodea. El primer tipo de miedo, número 1, es el miedo neurótico interno. ¿Miedo qué? Neurótico interno. Un miedo que está dentro de nosotros. Ese es el tipo de miedo que no tiene ninguna relación con peligro alguno. Es el que yo le decía ahora. El que usted sale y usted dice, uy, qué miedo que pronto me roben. Y usted ya empezó a confesar esa palabra que lo van a robar. Y muchas veces pasa. ¿Le pasa o no le pasa? Le apareció el ladrón porque usted puso en vocal. Uy, qué miedo que me va a pasar esto. Y le pasó eso. ¿El miedo qué? Neurótico interno. Como por ejemplo un tipo de miedo imaginario que experimentan algunas personas con trastornos mentales. Todos sentimos algún tipo de miedo. En algunas veces de nuestra vida hemos sentido algún tipo de miedo. Pero hay personas con trastornos emocionales que mantienen con miedo a toda hora, que les van a hacer daño. Tienen un problema
neurótico, o como los que experimentan las personas bajo los efectos de las sustancias alucinógenas, que le llaman delirios de persecución. Ellos creen que lo están persiguiendo y corren y no ven nadie. Son sus fantasmas que quizás lo están atormentando, los demonios, porque eso sí pasa, mis hermanos. Es un miedo interno, engañoso para nosotros. Amén. Pero yo pregunto, si el Espíritu Santo está en usted, ¿usted va a sentir ese tipo de miedo? No, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad, iglesia. Dice Proverbios, busquen ahí el libro de Proverbios, escrito por Salomón. Proverbios capítulo 28, al final del libro de Proverbios, dice el capítulo 28, versículo 1, tiene fundamento. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye sin que nadie lo persiga. ¿Acaso no hemos visto personas así? Yo he visto personas así. Personas bajo el estado de drogadicción, siente que lo están persiguiendo. Corren por las calles y uno ve que pasó corriendo y no hay nadie atrás. Pero quizás los demonios son los que le están persiguiendo, lo están atormentando. Como el endemoniado Gadareno, que dice la palabra que era atado con grillos y dañaba los grillos, las cadenas, y nadie podía controlar ese endemoniado. Porque dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cómo Dios quiere que usted esté confiado? Diga, como un león. El león está confiado. El león cuando sale de su territorio y va a la casa, él sabe a lo que va. Él está confiado. Amén. Que va a cazar, que va a tener su presa. Y por eso la mera presencia del león, escuchen bien, en el África, el mero rugido de un león que se escucha a 200 metros a la redonda, a 2 kilómetros, perdón, a la redonda, paraliza a las presas pequeñas. Se quedan quieticas ahí. Y el león empieza a rugir porque tiene hambre. Y cuando ruge, como dijo Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar, las presas las encuentra fácil y las caza porque están ahí paralizadas del miedo. Eso pasa, iglesia. El miedo público, prácticamente el miedo neurótico interno, es el primer tipo de miedo que nos rodea a todos. Segundo tipo de miedo, pero no antes ir a la conclusión del primer tipo. En conclusión con el primer punto, mis hermanos, es que el miedo de tipo neurótico no tiene ningún fundamento con peligro alguno inminente, ya que su origen es espiritual y por lo tanto debe tratarse con armas espirituales. Amén. Cuando la Biblia dice, Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, son demonios que lo están atormentando. Me ha tocado ver ese tipo de personas, demonios que los atormentan tanto que se dan golpes contra las paredes, que de rabia tiran todo. Son espíritus que lo están atormentando. Y muchas veces lo hacen por miedo. Por miedo. Segundo tipo de miedo que nos rodea a todos, son tres, finalizo. Uno es el neurótico interno, el que muchos están viendo espíritus, fantasmas por todos lados y están llenos de miedo. Otro es el miedo público y paralizante. ¿Cuál? Miedo público y paralizante. ¿Cuál es este, pastor? Dirá usted. Ese es el tipo de miedo que aparte, mis hermanos, de asustarnos, nos paraliza por completo, dejándonos por completo a su merced. Ejemplo, el ladrón cuando entra a un banco o entra a una joyería, lo primero que hace es infundir miedo, ¿sí o no? Todos manos arriba o todos tírense al piso, que es un asalto. Y todo el mundo, ¿qué? Hace caso. ¿Sí o no? Porque todo el mundo hace caso porque no saben que el que más tiene miedo ahí es el ladrón. Porque él va decidido a matar. Si alguien le lleva la contraria. Tiene más miedo él. Es como cuando le mete un ratón a la casa a una rata. Esa rata se mete con miedo. Y cuando es descubierta, ella por miedo trata de huir. O se le tira a usted encima. Y resulta que usted también tiene miedo y también sale corriendo. Y la rata sale para allá y se sale corriendo para otro lado. Porque le da miedo a los dos. ¿Pasa o no pasa? Así mismo pasa. Ese es el miedo, como le decía, un miedo público y paralizante. Que el ladrón llega y esto es un asalto, todos al piso, levanten todas las manos, qué sé yo. Y todo el mundo se paraliza y se queda quietico. No, yo no quiero que van a pegar un tiro, me van a matar aquí, en este banco, o en esta joyería.
Y todo el mundo deja que hagan lo que quieran. ¿Es así o no es así? Ese es el tipo de miedo público y paralizante. Ahora, aunque el propósito real, mis hermanos, de este tipo de miedo es infundir temor bajo amenaza, paralizando a todo lo que esté presente en ese lugar. Este tipo de miedo nos puede de alguna manera proteger a todos del peligro de ser asesinado en un asalto mano armada. Ese miedo lo puede salvar a usted de la muerte. Porque usted dice, no, yo no me voy a hacer matar. Yo no me la voy a dar de héroe, ¿sí o no? Como en las películas, que no falta el héroe. Pero resulta de que ese miedo lo puede a usted salvar de la muerte. ¿Es así o no es así? Porque usted quedó quieto. Ya, si le tocó morir a ella, pues murió. Pero no fue porque usted lo provocó. Porque el miedo que usted tenía lo paralizó tanto que lo dejó quietito. Y le hizo desistir hasta la idea de ser un héroe, quizás. Esa es la realidad, iglesia. Ahora, escúcheme bien, iglesia. En conclusión, con este tipo de miedo público y paralizante, no es que sea bueno experimentarlo, obviamente, ya que no deja de ser un miedo aterrador. El asunto es saber cómo actuar con sabiduría y discernimiento, sobre todo cómo manejarlo en su momento. Amén. Cómo manejar su miedo en el momento. Porque eso pasa. Cuando usted lo van a asaltar, usted no sabe cómo va a reaccionar. Pero la persona que lo está asaltando tiene más miedo que usted. Y por miedo hasta le dispara. Y hasta lo mata. Porque él va por salvar su propia vida. No importándole la vida que está asaltando. Hay que saber reaccionar. No como me pasó a mí hace unos años atrás. No conocía a Dios. Y se arrimó una pareja de ladrones a robarme. Y yo del miedo que hice, del miedo me puse a luchar contra el ladrón. Más cuando me había amenazado que me iban a hacer daño. Y salí perdiendo porque recibió una cortada y estuve 8 días hospitalizado, que por la misericordia de Dios pude salir bien librado. Y el tipo salió y se fue, pero me dejó malherido. Todo porque no supe cómo relacionar ante ese miedo. Amén. Por eso lo mejor es estar con Dios, estar en paz con Dios, que si llega a suceder cualquier cosa que nos pueda pasar, pueda Dios darnos sabiduría en ese momento para que la decisión que tomemos sea la mejor. Amén. Esa es la realidad. Tercer y último miedo que nos rodea a todos. Le he hablado de 2. El neurótico interno, el infundado y el miedo público que lo paraliza a uno. El tercer tipo de miedo, mis hermanos, es el miedo real y súbito. ¿Miedo qué? Real. Hay una amenaza real. El candidato, por ejemplo, que mataron en Ecuador, Fernando Villavicencio, había una amenaza, lo iban a quebrar. Era algo que él sabía que iba a pasar. Y pasó, pero porque se confiaba. ¿El miedo qué? Real y súbito. Vamos a la palabra, la última cita. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 23. Mateo capítulo 14, 23. Le pasó a los discípulos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 14, 23 al 26 dice así. Versículo 23 dice la palabra que despedía a Jesús a la multitud. Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús estaba solo. Despidió a la multitud y él estaba llorando y mandó a los discípulos adelante. Y dice el versículo 24 de Mateo 14. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre 3 y 6 de la madrugada, dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron, o sea, se asustaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dice la palabra que dieron voces de miedo. ¿Sintieron miedo? ¿Un miedo qué? Digan, real y súbito. Dice el versículo 27.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea que Jesús mandó la palabra a alguien. Ahora, mis hermanos, el miedo real y súbito es el que sintieron estos discípulos de nuestro amado Señor cuando vieron que Jesús venía caminando por las aguas y vieron un fantasma. Y dice la palabra que dieron voces de miedo, o sea, se asustaron tanto que dieron voces de miedo. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea que el miedo real en nosotros opera cuando somos súbitamente confrontados con una realidad visible y nos infunda y no infundada ante nuestros ojos. Esos discípulos pudieron experimentar, iglesia, un miedo real al ver cómo Jesús andaba sobre el mar. Ahora, finalizo con eso. Hay solamente dos para finalizar, consejos, según este pasaje que acabamos de leer, para usted combatir el miedo en su vida. Hay dos consejitos. Póngalos en práctica y verá la gloria de Dios en su vida. Acuérdense que la palabra de Dios es para cumplirla, para ponerla en práctica. Primer consejo sobre este pasaje para combatir el miedo en nuestras vidas. Primero, confíe plenamente en las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Ahí está. Mateo 14, 27. Pero enseguida, o sea, inmediatamente, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Ante el miedo, el Señor nos da una palabra de aliento. ¿Tengan qué? Ánimo. En este caso, tengan fe. ¿Qué tenemos que tener? Fe. Acuérdense que los cobardes no van para el cielo. Pero la fe, dice la palabra, hará cosas increíbles en nuestra vida. ¿Cuál es el primer consejo según este pasaje para combatir el miedo? Confíe plenamente en las palabras de Jesús. Jesús, obviamente, sabía que ellos lo iban a ver como un fantasma, era algo sobrenatural, caminar sobre el mar, y más a las 3 de la mañana, donde ellos iban en su barca y ven que él se les atraviesa y llegó ahí a ellos. Obviamente cualquiera siente miedo. Y dice la palabra que el Señor les dijo, confíen, tengan ánimo, yo soy, no temas. O sea, no tengan miedo. ¿Qué me enseña la palabra? Que si estamos con Jesús, si Jesús está en medio de nosotros, no hay miedo que nos pueda hacer daño. Amén. Es necesario confiar en la palabra hoy de la iglesia, para que no nos pase lo de Adán, que aunque oyeron la palabra de Dios, no la creyeron, y por eso tuvieron miedo. Aunque oyeron la palabra, seguían con el miedo. Usted hoy ha escuchado y está escuchando una palabra, ahora saldrá esta reunión. Usted ya decide si quiere seguir con sus miedos, y miedos infundados quizás, o le entrega esos miedos a Dios y le dice, Señor, yo quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento en mi corazón y en mis pensamientos. Porque hay veces estamos pensando a toda hora lo malo. ¿Pasa o no pasa? Somos muy negativos. Pensamos siempre lo malo. No vemos lo bueno en las cosas, sino siempre lo malo. Segundo consejo, finalizo con esto. Según este pasaje para combatir el miedo. El primero es, confíe plenamente en las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fue, tengan ánimo, confíen, yo soy, no teman. Esas son las palabras de Jesús. La segunda, ¿cuál es? Tómese de la mano de Dios ahora que todavía está extendida para usted. Amén. Tómese de la mano de Dios ahora que está extendida todavía para usted, ahora que hay tiempo. Ya conmigo el versículo 31. El versículo 31 de esta historia de Mateo 14 dice que al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él. ¿Qué es asiar? O sea, lo tomó, lo asió de él. Y dice la palabra y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque llega Pedro y lo desafía y le dice, Señor, si eres tú el que estás caminando en las aguas, manda que yo vaya ante ti, manda que yo descienda. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven Pedro, ven. Y dice la palabra que él se bajó de la barca y fue el segundo hombre en ese planeta que empezó a caminar sobre las aguas. Y venía Jesús. Y cuando yo iba llegando donde Jesús, dice que miró seguramente el mar y se dio cuenta que era algo ilógico que estuviera caminando y empezó a hundirse. Perdió la fe. Y por eso el Señor tuvo que decirle,
Al momento Jesús extendió la mano. O sea que si Jesús no extiende la mano y lo toma, él se hunde, se ahoga, hasta se ahoga, por su incredulidad. Porque ya estaba caminando sobre el agua. O sea que estaba poniendo la mirada en Jesús. Pero cuando quitó la mirada de Jesús y la puso en la circunstancia, ahí fue donde empezó a padecer y a exclamar: sálvame, Señor, que me hundo. Así le pasa a mucha gente. Quitan la mirada de Jesús, las ponen en otra persona en el mundo, en un hombre, en una mujer, y después están clamándole a Dios: Señor, ¿qué hago? Mira mi situación. Y el Señor hace rato está extendiéndole la mano. Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Cuando subieron a la barca, quiere decir que los dos estaban en el agua. Tremendo, ¿no? Pero Pedro, dice la palabra, que si el Señor no extiende su mano, quizás había perecido. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, o sea, la tempestad. Amén. La tempestad viene muchas veces, iglesia, en nuestras vidas para infundirnos miedo. Por ejemplo, cuando llueve torrencialmente, cuando vienen esos aguaceros torrenciales, la gente siente miedo, hasta los truenos. Empieza a sentir miedo. Los animales también son así, empiezan a sentir miedo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque en sus corazones no hay paz. Porque en sus corazones les falta fe. Como le pasó a Pedro. Hay que tener fe en Dios. En conclusión, debemos tener claro, mis hermanos, que tener o sentir miedo es parte de nuestra naturaleza humana. Pero debemos también saber que a cada miedo deviene la capacidad de superarlo. Amén. Y ya ustedes saben cómo van a superar el miedo cuando lo sientan. Confíen plenamente en la palabra del Señor y tómese de la mano de Dios ahora que todavía está extendida para usted. Ahora que todavía está extendida. Porque si no va a vivir el resto de su vida siempre con miedo. Y vemos en las noticias siempre cosas malas, negativas, señales apocalípticas, que ya esto se va a acabar, que esto y lo otro, y mucha gente está suicidando. Ahí en Bogotá nomás, en un edificio, una mujer esta semana que tembló aquí en Colombia, un edificio de 7 pisos, el edificio tenía más de 7 pisos, de un 7º piso, la señora se fue bajando, y es que bajando por el miedo que estaba temblando, y no se mató, cayó de un 7º piso, ahí cayó y rebotó y se quedó muerta, por el miedo. O sea que un miedo nos puede llevar a otro, a la muerte nos puede llevar el miedo a esta mujer la llevó a la muerte, solo con un sismo. ¿Qué tal que hubiera sido un terremoto? Más de uno se le quita la vida. Por eso tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Amén. Solo aquellos que superan sus propios miedos con la fe en Dios son los que la Biblia llama más que vencedores en Cristo Jesús. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias a Dios.